Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Hoy un domingo en el cual nuevamente estamos conectados a través de las redes, pero también conectados a través de la palabra y el amor de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a alabar a nuestro Padre Celestial, ahí en su lugar donde usted está, en su casa, en donde esté. Disponga su corazón en este tiempo para poder alabar a nuestro Dios y poder exaltar su nombre. Y con el corazón, en este momento, cantemos a nuestro Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, 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 yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento y el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria y gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria y gloria. Daremos solo a ti
sí. Profundos tus caminos, bueno eres tú. De esto cantaré, que por amor tu Hijo entregase. Confío en ti y espero en ti, mi Rey. A ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. A ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste los daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me dice voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Hermanos, muy buenos días. Un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con el estudio de las bienaventuranzas, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 5.
El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Buenos días, hermanos, una vez más bienvenidos. Vamos a abrir la palabra del Señor, como lo estamos haciendo cada domingo en esta serie del Sermón del Monte. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos dirija, por favor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, reconocemos que sin ti no somos nada, Dios. Por eso esta mañana te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda recibir tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5. Estamos empezando este Sermón del Monte. Hemos ya estado domingos atrás hablando acerca de las bienaventuranzas. Esta es la tercera bienaventuranza que nos toca compartir esta mañana, y es la tercera bienaventuranza que Jesús estaba enseñando como característica de los hijos del reino. No olvide eso. Las bienaventuranzas y el Sermón del Monte son la característica de los hijos del reino de los cielos. Y como hemos ido aprendiendo domingos atrás, que cada una de estas bienaventuranzas están entrelazadas, una después de otra. No hay cual que una yo puedo elegir y esa es la característica para mí. No, todas las bienaventuranzas tienen una secuencia que tiene que desarrollarse en todos los cristianos. Por tanto, después de cada bienaventuranza va a brotar naturalmente la siguiente bienaventuranza. Viene naturalmente una después de otra. En la primera bienaventuranza, usted recuerda que estábamos viendo que una persona pobre en espíritu, porque decía bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es aquella que ve su propia miseria delante de Dios. Y esto debe ser una característica de cada uno de los hijos de Dios. El pobre en espíritu es la persona que reconoce su estado de bancarrota espiritual delante de Dios. No tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios. Nuestras justicias humanas no son nada delante de Dios. Dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos sucios, trapos de inmundicia. Y necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda y la misericordia de Dios. Debido a este reconocimiento propio del pecado, el ser humano debe pedir la misericordia de Dios. ¿Recuerda usted al rey David? Allí en el capítulo 51, versículo 1 y 2 del Salmo, que él decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Tiene conciencia de que ha quebrantado la ley de Dios y que no puede heredar el reino de los cielos por sus propios medios. Si no se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, no podrá entrar al reino de los cielos. Dice también Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El pobre de espíritu es el que confiesa sus pecados delante de Dios y le dice: Dios, perdóname, yo soy pecador. Cuando confiesa sus pecados, en ese momento es que hereda el reino de los cielos. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa de Dios para el pecador, para aquel que reconoce su condición de pecador. Eso
se refiere a bienaventurados los que lloran por su condición de pecador. Pero de allí entrelaza con la segunda bienaventuranza que decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De allí seguía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquel que es pobre en espíritu, luego llora al ver su propia miseria espiritual y reconoce que necesita la misericordia constante de Dios, porque vive en una naturaleza pecadora. Este lloro no tiene que ver con una vida de depresión, no tiene que ver con una vida de estar lamentándose todo el tiempo de su condición. No, este lloro tiene que ver con reconocer que tiene una naturaleza que no busca hacer lo bueno, que siempre quiere hacer lo malo. El apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien y no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Y es porque el apóstol Pablo se daba cuenta que en su naturaleza hay algo que le impide buscar las cosas de Dios. Si no aprendemos a reconocer que tenemos una naturaleza de pecado y estamos constantemente pidiéndole la ayuda del Señor, algo está pasando con nuestro cristianismo. Todo creyente lucha constantemente con la carne. Todo creyente. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una lucha constante, hay una constante oposición entre lo que es el nuevo nacimiento en Cristo y lo que vivimos en la carne. Por eso, si nosotros no lloramos por la condición de pecadores, algo está pasando en nuestra vida. Algo está pasando. Muy pocos cristianos siguen llorando por la condición de pecadores. Le pregunto en esta mañana, ¿usted sigue llorando por sus pecados? No por los pecados que ya le perdonó el Señor, sino por aquellos que vas cometiendo cada día. Por aquellos que comete y no los deja en el olvido, sino que le dice, Señor, perdóname. Ya no quiero hacer esto. Usted sabe que se portó mal, sabe que reaccionó mal, sabe que habló mal. Entonces inmediatamente le dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Estoy luchando contra esto. Hay que tener cuidado de no perder la sensibilidad espiritual. Bienaventurados los que lloran, aquellos que reconocen que necesitan cada día más entronar a Cristo en sus corazones. Entronar a Cristo en sus corazones. El que llora por sus pecados constantes es aquel que está buscando el señorío de Cristo en su vida. Y eso es lo que demanda el Señor, que el cristiano debe crecer cada día conforme a la plenitud y a la estatura de Cristo. Pero a la vez, dice el Proverbios 4:18, busque Proverbios 4:18, dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la meta nuestra. Debemos seguir creciendo, debemos seguir dejando que el Señor se enseñoree de nosotros y nosotros ya no seguir pecando. A pedirle la ayuda al Señor. Señor, ya no quiero hacer esto. Ayúdame, Señor. Tenemos que ir en aumento del señorío de Cristo en nuestra vida. Hoy nos toca ver la tercera bienaventuranza. Y esta tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, fíjese, las dos primeras bienaventuranzas podemos decir de esta manera que tenían una relación con Dios, tenía que ver entre la condición del hombre para con Dios. Y esta, al parecer, fíjese, al parecer, como que bienaventurados los mansos tiene que ver mayormente con mi relación con el prójimo. Y sí, tiene que ver con mi relación con el prójimo. Pero primero está la relación con mi Dios. Cuán manso yo soy para con Dios. Y este es un poco el énfasis que esta mañana quiero poner en este pasaje. Porque probablemente estemos enfocando solamente la mansedumbre respecto a los demás,
a portarme bien con los demás, a no airarme con los demás, a no cometer diferentes atropellos con los demás. Esa es una parte de la mansedumbre. Pero la principal parte es que yo esté sujeto a Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Necesitamos ser mansos a la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces no nos gusta someternos a la voluntad de Dios. Allí muchas veces cuando sale nuestro carácter indomable, nuestro carácter que es propio de una naturaleza pecadora, que no quiere sujetarse a las riendas de su amo. La mansedumbre tiene que ver con el poder someterse, con el poder obedecer a la orden de su amo. Tenemos que ver en esta mañana qué cosa es la mansedumbre. Algunos tienen el concepto de que una persona mansa es alguien sumamente sumiso, es alguien complaciente, es alguien que no tiene ánimo, alguien que ha sido domado, alguien que no reclama ni se mete en problemas. Hay la idea de que la mansedumbre suena a debilidad, timidez, cobardía, pasividad. Como que el hombre manso es aquel que no se mete en problemas. No dice nada para no meterse en problemas. Tenemos ese concepto y no es así. No es así. El hombre manso no es de esa manera. Fíjese, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:28. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre es Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Y Jesús para nada fue un hombre débil. Por eso que debemos descartar que la mansedumbre es debilidad. Tampoco fue un hombre cobarde. La mansedumbre no es cobardía. Tampoco fue un hombre que huyó de los problemas, sino que él enfrentó los problemas. Recuerda que Jesús fue el hombre que enfrentó a los fariseos y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Él no se amilanó. Él fue un hombre de decisión. Y la mansedumbre de Jesús tiene que ver con fortaleza. Y luego lo vamos a ver más detalladamente. Él nunca se intimidó ante la adversidad. La mansedumbre de Jesús no fue algo que lo hizo intimidarse, no. Al contrario, cuando vinieron a él para buscarlo en el huerto del Getsemaní, allí cuando él estaba orando y le pidió a sus discípulos que lo acompañasen a orar, vinieron a buscarlo para agarrarlo y llevarlo ante las autoridades. Capítulo 14, versículo 43 de Marcos va a decir: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él, con Judas, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Jesús nunca se intimidó. Aun cuando vinieron la gente con palos y con espadas, él nunca se intimidó. Y aún en ese episodio, quisieron agarrarlo a Jesús y Pedro intervino con violencia. Pero sin embargo Jesús le dijo: no es la manera. Necesitamos aprender a entender lo que significa ser manso. Ser manso no es ser débil. Ser manso no es ser calladito. Ser manso no es no decir nada. No, estamos equivocados. Manso en la Biblia tiene una palabra griega que se llama praus. Y esa palabra tiene un concepto que significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Praus es una palabra común para graficar a un animal que ha sido domesticado. Mire, un animal que ha sido domesticado. Otros van a decir: una bestia que ha sido domesticada y entrenada para obedecer la palabra de mando. Usted ha visto en los circos mayormente. Ahora ya muy poco se ve esto porque hay toda una corriente del maltrato al animal. Pero antiguamente en los circos se veía a tremendos leones, a enormes leones. Y salía su domador, que el león le obedecía y lo respetaba a su domador. El león no era para nada un animal débil.
sino que su fuerza había sido puesta bajo control. Por eso el concepto dice, es una bestia que ha sido domesticada y entrenada para obedecer la palabra de su amo. Alguien ha dicho lo siguiente, que manso es aquel que ha aprendido a responder a las riendas de su amo. Aquel que ha aprendido a responder a las riendas de su amo. Es la ilustración de ese caballo salvaje descontrolado. Ese caballo salvaje descontrolado puede causar grandes daños, pero si está domesticado, esa energía puede ser aprovechada y también utilizada productivamente. La mansedumbre es un rasgo necesario en la vida de todo cristiano. En la vida de todo ciudadano del reino, la mansedumbre es una característica. Es una característica. No hay ciudadano del reino que está exento de ser manso. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo no soy manso. Yo reconozco que tengo mi carácter, así que yo no soy manso. Así que esa bienaventuranza no va conmigo. Hermano, déjeme decirle esta mañana, no hay opción a que nosotros elijamos. Estas son características que debe haber en nuestra vida. Todo cristiano tiene que aprender a reconocer su miseria espiritual. Todo cristiano tiene que aprender a llorar por su constante pecado. Todo cristiano tiene que aprender a ser manso, a controlar su temperamento bajo la ayuda y dependencia de Dios. No puede haber ningún cristiano que deje de ser manso. Si usted ha dejado de ser manso, pues entonces déjeme decirle que usted no está teniendo las características del reino de los cielos. La mansedumbre no es una opción, hermanos. Es una característica en la vida del cristiano, ya que la mansedumbre es la muestra de que usted pertenece a Dios. Fíjese, escúcheme bien. Usted no puede decir yo no soy manso, porque la mansedumbre es una característica de aquel que conoce a Dios. La Biblia dice que cuando hemos creído, Efesios va a decir que Dios ha puesto su Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Es el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra salvación. Y somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, tenemos que ser mansos. Porque dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto, o sea, la característica de que en mi vida está el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y luego sigue verso 23, mansedumbre. La mansedumbre es la característica de la presencia del Espíritu Santo en la vida del ciudadano del Rey. Si yo no tengo esa característica, algo está pasando con mi vida. Todavía estoy siendo un cristiano carnal. Sí, un cristiano carnal. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, justamente se está estudiando en la EBC el curso de Corintios, le dice a los corintios, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, sino les tengo que hablar como a carnales. Fíjese, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de ser mansos? Y no se nos puede hablar como espirituales, sino como a carnales. Si yo no dejo que mi carácter, si yo no dejo que mi lengua, mis acciones estén bajo el poder, el dominio, el control de Dios, entonces algo en mi vida está diciendo que yo no soy ciudadano del reino de los cielos. Tiene el cristiano que tener la característica de la mansedumbre. El hombre manso no solo es manso con los hombres, primeramente es manso para con Dios. Y ese es el primer aspecto que quiero enfatizar esta mañana aquí.
El siguiente domingo enfatizaremos el segundo aspecto de la mansedumbre. Mansos para con los hombres, pero este domingo mansos con Dios. Y tenemos que ser mansos con Dios. El hombre que no es manso con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, tampoco lo será para con Dios, hermanos. No hay allí una separación. Aquel que es manso con Dios va a ser manso con su familia. Y aquel que no es manso con su familia, tampoco lo es para con Dios. No hay tal cosa que yo diga, sí, yo a Dios obedezco, sí, yo a Dios hago caso, pero sin embargo no trato bien a mi familia. No las protejo, no las cuido, no las amo. No busco lo mejor para ellos. Un hombre que no se sujeta a la voluntad de Dios no es un hombre manso para con Dios. Será un hombre que hace lo que le conviene, que no está sujeto a lo que Dios quiere. La mansedumbre para con Dios es aceptar los designios de su voluntad. Escúchelo, por favor. La mansedumbre para con Dios es aceptar los designios de la voluntad de Dios en mi vida y no ir en contra de esos designios. Cuando pasamos por los momentos difíciles de la prueba, debemos aceptar los propósitos que Dios tiene con ese tiempo difícil. Eso es ser manso delante de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. No cuestionar, no rebelarse, no blasfemar contra Dios. Cuando llega el momento difícil, muchas veces queremos justificar por nuestro corazón herido y querer reclamarle a Dios, querer reclamarle y decirle, ¿dónde estás tú, oh Dios? Tú no existes, Dios. ¿Por qué tú has hecho eso y esto y lo otro? Ser manso delante de Dios es aprender a guardar silencio delante de Dios. Fíjese, lo difícil de la mansedumbre. La mansedumbre es aprender a guardar silencio delante de Dios y a aceptar el designio de su voluntad. Es difícil ser manso delante de Dios. Muchas veces pensamos lo contrario, que es fácil. Sí, yo soy manso, yo me someto a Dios, sí, amén, amén. Sino con una actitud de obediencia, de sujeción, de aceptar la voluntad de Dios. Y eso muchas veces es difícil, hermano. Porque muchas veces los designios de Dios no lo entendemos. No lo entendemos. Hay circunstancias que nos tocan vivir que no lo comprendemos, no lo entendemos. Hay un hombre en la Biblia que se llamaba Elí. Elí se enteró de que Dios le había hablado a Samuel. Y Dios le había revelado a Samuel acerca de los hijos de Elí, que no se habían portado no se habían portado bien, y que Dios iba a hacer justicia con ellos. Allí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 18. Y Dios le dijo a Samuel, voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia con él. Fíjese, leamos el pasaje. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 18. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Fíjese, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Qué triste fue la vida de Elí. Sabía que sus hijos estaban mal, y él los consentía. Él no les decía nada. Y muchas veces como padres somos así, consentidores. Pero fíjese lo que pasó con Elí. Dios le dijo, yo voy a hacer juicio y yo voy a hacer. 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. En otras palabras, yo no voy a perdonar eso que han hecho ellos.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y Samuel le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué palabra te habló Dios? Fíjese el conflicto en el que estaba Samuel. Dios le había dicho: voy a hacer juicio contra la casa de Elí. Sus hijos van a ser ajusticiados por mí. Y Samuel tenía temor de decirle a Elí: ¿qué le digo? ¿Qué es la palabra que te habló Dios? Le dijo Elí a Samuel: te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y ahí fíjese el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Ahí viene la mansedumbre. Entonces Elí, dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Fíjese, qué tremendo, qué tremenda declaración de Elí. Él sabía que sus hijos se habían portado mal, Dios había establecido el juicio, y cuando Dios estableció el juicio sobre sus hijos, Elí dijo: Jehová Dios es, Él es soberano, haga lo que bien le pareciere a Dios. Esa es la mansedumbre, aceptar la voluntad de Dios aún por encima de nuestras emociones y sentimientos. Ser manso es aceptar la voluntad de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Job dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Job capítulo 1, versículo 21. El hombre manso guarda silencio ante la voluntad de Dios. Pero el hombre que no es manso levanta su brazo de queja, alza su voz diciendo: ¿dónde estás, Dios? Tú no existes. Comienza a blasfemar de Dios. Job guardó silencio en su corazón, porque dice Job, versículo 22, capítulo 1, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendió que todo estaba bajo el control de la voluntad de Dios. Y Job fue un hombre manso. Mansedumbre es guardar silencio en el alma delante de Dios. Job capítulo 23, versículo 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, dice Job. Qué bonitas palabras, qué bonito desafío. Él es un hombre manso y él no reclama la prueba de parte de Dios. No levanta su voz, guarda silencio, porque reconoce que Dios es soberano. Y es más, que tiene propósitos, aún con ese momento difícil de dolor. Eso es ser manso delante de Dios. Ser manso delante de Dios es aquel que se deja moldear por la palabra de Dios, que recibe la palabra con mansedumbre. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual desecha toda la inmundicia, desecha todas esas cosas, esa malicia que hay en tu corazón, y recibe con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago capítulo 1, versículo 21. El hombre manso delante de Dios recibe la palabra en su corazón. No la cuestiona, no trata de acomodarla a su vida, no se justifica o no la racionaliza y dice: no, esa palabra no es para mí, no, eso no es para mí. Yo tengo otra manera de pensar, otra manera de interpretar esa palabra, así que eso no es. No, mi hermano, el hombre manso acepta la palabra de Dios como es. Estos hombres de Dios, a pesar de pasar por el horno de fuego, recibieron la palabra de Dios con mansedumbre, no con soberbia. Dice el Salmo 138, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio está resuelto a no escuchar la palabra del Señor.
está resuelto a pensar en otras cosas y decir, no me interesa lo que tú estás predicando, no, lo que tú estás diciendo no es para mí, eso no es mi condición, otra es mi circunstancia, así que lo voy a desechar. No, el manso recibe la palabra con mansedumbre. Si somos mansos delante de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios como lo que es y no a tratar de justificarnos y a tratar de racionalizar. Nos falta aprender a ser mansos delante de Dios y aceptar su voluntad. Ese es un primer aspecto de la mansedumbre, ser manso delante de Dios. Dejémonos moldear por la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 18, Dios le dio una visión a Jeremías, le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías se fue, dice, a la casa del alfarero y encontró al alfarero trabajando sobre la rueda. Y la rueda que él hacía se estropeó en su mano, pero nuevamente la volvió a amasar e hizo otra vasija según le pareció a él hacerla. Y vino palabra de Dios a Jeremías y le dijo, ¿no podré yo hacer con vosotros así como él hace el alfarero con el barro? Hermano, esta mañana Dios quiere moldear tu vida, o Dios está moldeando tu vida a través de las circunstancias. No rehúses a que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios haga de ti una obra perfecta. Deja que Dios, con sus propias manos, amanse tu vida. Sí, amanse tu vida. Dios no te va a dar la capacidad de la noche a la mañana de ser manso. Dios te va a dar circunstancias con las cuales va a hacer de tu vida una vida de paciencia, una vida de mansedumbre, una vida de aceptar su voluntad. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese es ser manso delante de Dios. ¿Estamos siendo mansos delante de Dios? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor amado, tú dices, bienaventurados los mansos. Y muchas veces nosotros nos hemos rebelado contra tu voluntad. Muchas veces nosotros no queremos obedecer tu palabra, la cual ha sido escrita para obedecerla, Dios. Y queremos nosotros seleccionar algunas cosas de tu palabra. Enséñanos a ser mansos, dóciles, obedientes a las riendas de tu palabra, Señor. Que podamos ser una iglesia dócil para ti, Señor. Ayúdanos a ser mansos de corazón, no de labios solamente, sino de corazón. Como tú dijiste, Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, por favor. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego aquí, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración.
más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar. Más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Gracias al Señor una vez más. La próxima semana continuaremos con esta segunda parte de ser mansos ahora delante de los hombres. Hemos aprendido la mansedumbre delante de Dios, que es hacer y aceptar la voluntad de Dios. La próxima semana veremos la mansedumbre delante de los hombres. ¿Qué significa ser manso delante de los hombres? Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en todo este tiempo. Vamos a recordar algunos anuncios. Allí se lo vamos a poner delante. Y un anuncio principal, hoy hay curso de ETE y hay curso de Pablo. Por favor, conéctese. Ya el jueves empezamos la EBC. Si usted no está todavía en la EBC, hermano, inscríbase. Seamos mansos. Inscríbase, por favor. Y hoy empieza las verdades básicas y el curso de bautismo. La próxima semana tenemos culto en vivo, así que prepárese, por favor, tercer domingo del mes, nuestra ofrenda misionera y nuestro culto en vivo. Culto en vivo, tercer domingo del mes. Vamos a reunirnos una vez más en vivo para disfrutar del culto juntos y adorar al Señor. Y allí seguiremos aprendiendo sobre el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Vamos a orar y nos despedimos. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias por este nuevo tiempo que tú nos has permitido tener. Permite que tu palabra, Señor, siga desafiando nuestro corazón y ayúdanos en esta semana a ser mansos delante de ti, a tu voluntad, a no rebelarnos hacia ella, sino a ser obedientes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay y dentro de mi corazón necesito más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí
dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti.